malos. En los años malos, pues empezó a ver la escasez, empezó a verse, pues, los problemas. ¿Por qué? Porque esa sequía no solamente afectaba a Egipto, sino a todas las tierras que les rodeaban. Ahora, no sé si geográficamente ubican Egipto. Egipto está cerca de un triángulo de ríos, pero el más conocido es el Éufrates. Es decir, ellos tenían un río que les podía proveer agua, mas sin embargo había esa sequía. Las otras tierras no tenían esos ríos, entonces la sequía era más fuerte, más profunda. Pero como la sequía finalmente llegó a todas las tierras, pues llegó a afectar también las tierras donde estaba la casa de Jacob. Y bueno, ya sabemos que los hermanos de José se enteraron de que en Egipto sí había provisiones y podían ir a comprar provisiones. ¿Por qué? Porque aún con todo lo que tenían, la sequía no les daba lo suficiente para las semillas, para sembrar o para obtener otros alimentos, las harinas, etc. Y deciden ir allá. Todos conocemos esa parte de la historia, cuando ellos van y sin reconocer a José, son recibidos, son vistos, etc. Sabemos todo lo que pasaron, pero José, al enterarse de ellos y de verlos, no le volvió ese espíritu de venganza, de coraje, de enojo, sino al contrario, se alegró de ver que su familia, sus hermanos estaban vivos. Y ellos no sabían ni por qué. Sabemos la situación que sucedió, de que ellos compraron las provisiones, fueron llenas las alforjas de todas las monturas que tenían con sacos de grano para llevárselos, pero entre ellos habían puesto algunas cosas con una intención. José quería saber de su hermano Benjamín, porque habían ido sus otros hermanos, pero él tenía la duda de saber qué había pasado con él y con su padre. Entonces, eso lo hace con ese otro propósito de ver qué pasó con ellos y con su padre. Y bueno, ya de la historia, pues sabemos que regresan, los manda su padre, pero, y aquí venía dentro de las preguntas que nos dio nuestro hermano Vaquero, dice, ¿qué llevaban los hermanos de José en su segundo viaje? Y pues ahí vemos, dice, regalos, pero lo más importante, a su hermano, a Benjamín, que fue lo que a él más le conmovió, ver a su hermano nuevamente, saber de su padre. Pero fíjense, él también les dijo que no les guardaba rencor ni odio por lo que habían hecho, sino que lo importante de eso es que Dios había permitido que todo eso sucediera para que él pudiera darles ayuda a su casa, para que él pudiera ver por ellos. De todo esto, pues nos habla de que él entendió cuál era el propósito de Dios con todo lo que pasó y estuvo dispuesto y conforme de que debía él hacerlo por su familia, por su casa, y no le importó todo lo que había pasado ni los años que tuvieron que pasar para que volviera a reunirse con su familia. Y aquí pues vemos que la situación, por muy difícil que parezca, y que haya quienes utilicen ese refrán que no sé si han conocido, ya han
oído alguna vez, yo creo que sí. No hay mal que dure 100 años, ni persona que lo aguante. No, porque Dios no da males de 100 años. Dios da pruebas. Y muchas veces, pues la prueba la agarramos nosotros. Si no queremos aceptar la voluntad de Dios, si no queremos pedirle dirección a Dios, si no aceptamos una guía, un consejo de parte de Dios. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? De que los hermanos, aun con todo lo que hicieron y que pensaron que les remordía la conciencia de saber de su hermano y que estaban en manos de él, que estaban en Egipto y que era el segundo de Faraón, ¿qué fue lo que dijo Rubén? Mira, si quieres, yo me quedo, yo me entrego, haz conmigo lo que quieras, pero déjalos ir, no les hagas daño. Pero José no tenía ni intención de hacer daño. Él estaba contento, él estaba con gozo de ver a su familia de nuevo y de saber que estaban bien, de saber que todo lo que él había pasado había valido la pena, porque ahora sabía que su familia iba a estar bien. Amén. Y entonces, pues aquí vemos cómo los propósitos de Dios se cumplen, pero se cumplen en su tiempo, no en nuestro tiempo. Hay veces que le decimos, Señor, mira, yo estoy pasando por esto y ya no sé qué hacer, ya me cansé, ya no puedo más, y va a ser una prueba que apenas lleva 1 o 2 días. O incluso más, hay quienes están postrados en una cama con una enfermedad un poco más grave y que dicen, Señor, mejor ya llévame porque ya estoy sufriendo mucho, ya tengo 6 meses de la quimioterapia y ya no la aguanto. Pero espérate, porque el proceso que estás pasando no es para hacerte mal a ti, sino para que otros crean en mí, dice el Señor. ¿Y cómo no aceptar eso? Si viene del Señor, el Señor no promete algo que no va a cumplir. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se desmienta, para echarse para atrás, para decir siempre no, sino todo lo contrario. Sabemos que cuando Dios nos da una palabra, nos da una promesa, es algo que va a cumplir. Y como les digo, no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Él. Había quien decía, le preguntaba a Dios, Señor, para ti ¿qué son 1000 años? Pues como 1 minuto, 1 segundo, no es nada. ¿Y qué es $1.000.000? Como 1 centavo, no es nada. Entonces, dame 1 centavo, Señor, espérame 1 minuto. ¿Sí? No es así, no es como debemos de tomarlo. Debemos de saber cómo esperar la respuesta del Señor, porque si Él ya nos da una respuesta, debemos de confiar en Él, debemos de estar con la seguridad de que Él va a cumplir lo que nos ha prometido. Y así lo vimos ya con estos hombres que nos han mencionado aquí, desde Abraham hasta José. Recibieron una promesa, una palabra, y se cumplió, no en el momento que ellos querían, no tan pronto como ellos hubieran deseado, pero se cumplió. Amén. Bien, hermanos, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto, de lo que hemos comentado. Aquí, básicamente, los versículos del pasaje de la vida de José son básicamente para entender por qué José es la imagen de la glorificación. Amén. Amén. Bien, hermanos. Sí, hermana, adelante. A ver. Un poquito para meditar del por qué tanto coraje, tanto odio de estos jóvenes, de todo lo que hicieron de los hijos sobre todo que son los hijos de Lea. Y aquí en el capítulo 29, verso 31, dice algo bastante
pues es lo real. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Sabía que no la amaba, era una mujer que siempre estaba afligida, y sus hijos crecieron viendo eso. Y ahí se llena el corazón de ellos de rencor, de odio, cuando ven nacer al hijo del amor, que es José. Y me imagino que vieron desde bebé cómo Jacob lo cuidaba, lo consentía y todo, ¿verdad? Pero pienso yo así que la situación aquí, porque no lo relatan, que algún día Lea haya sentado a sus hijos y les haya contado la verdad.